Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos en esta hora a meditar en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, Jesús tuvo algunos discípulos que eran de Galilea, pescadores, gente sencilla por lo general. Tal vez algunos no conocían mucho o rara vez iban a Jerusalén, de manera que estaban deslumbrados, y en realidad que cualquiera lo estaba cuando contemplaba el hermoso templo que Herodes había construido en más de 40 años, de mármol blanco. Algunas partes estaban chapadas en oro. Y bueno, tenía una estructura muy hermosa, era muy amplio, y algunas piedras que se usaron en la construcción eran de hasta 12 metros de largo y 100 toneladas de peso. Estaban maravillados. Aún el día de hoy los ingenieros no saben a ciencia cierta cómo es que los ingenieros de Herodes se las arreglaron para cortar estas piedras, trasladarlas y ponerlas en su lugar. En fin, dice aquí la palabra del Señor que Jesús les dijo, porque los discípulos le dijeron: Señor, ¿ves este hermoso templo? Sí, está hermoso, pero Jesús les dijo: ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos deben haberse extrañado demasiado, porque habían visto al Señor y se habían acordado de un pasaje de la Escritura que dice: el celo de tu casa me consume. Cuando Él echó fuera a los cambistas, a los que cambiaban la moneda extranjera por moneda local aceptada para el culto público, había echado fuera a los vendedores de animales. Ahora, ¿cómo es que Jesús purifica el templo? Así se llama este evento, y ya después profetiza que va a ser destruido. Y bueno, los discípulos ya me los imagino, cuando salieron del templo, ir caminando por las calles, salir, bajar lo que era el monte de Sión, que era donde estaba construido el templo, bajar el monte, cruzar el valle del Cedrón y luego subir el monte de los olivos, porque allá fue donde Jesús se detuvo para descansar. Bueno, el monte estaba en la cumbre del monte Sión. Herodes había quitado la cresta, roto, eliminado la cresta del monte, y había rellenado algunas partes para hacer una explanada grande donde cupiera el templo. Ahora, imaginémonos esa bajada, ese cruce del valle del Cedrón, del torrente del Cedrón, y luego subir el monte de los olivos. Debe haber sido cansado. No solo la caminata, también el hecho de estar en días de fiesta entre tanta gente que corría para acá y para allá. Bueno, creo que ameritaba un descanso, necesitaban un descanso, pero yo creo que Jesús en parte también quiso dar oportunidad a sus discípulos de que le preguntaran. Él debió haberse dado cuenta cómo entre jadeos vendrían los discípulos y preguntándose, cuchicheando, pensativos, tristes: ¿cómo que el templo va a ser destruido? Les dio oportunidad de que se acercaran, como Dios nos da oportunidad a nosotros de que lo busquemos, de que nos acerquemos. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel que ha puesto a Jehová como su habitación. Bueno, Jesús les dio oportunidad y los discípulos le preguntan: Señor,
dinos cuándo van a suceder estas cosas de que el templo va a ser destruido. ¿Y qué señal hay de tu venida y del fin del siglo? Bueno, los discípulos no se daban cuenta que eran muchas preguntas. Estaban preguntándole cosas diferentes. Ellos pensaban que estaban asociadas una cosa de la otra. Va a venir el Señor el día por segunda vez, va a ser el día grande y terrible del Señor, va a ser destruida Jerusalén y el templo. Pero Jesús se refería a eventos en diferente época. Pero Jesús no les aclaró tampoco. Jesús les pudo haber dicho, miren, lo que yo les dije respecto al templo es una cosa, esa va a suceder pronto, pero mi segunda venida, el fin del siglo, dista más. No, ¿por qué? ¿Por qué no lo haría Jesús? Jesús simplemente les contestó una serie de cosas que tenían aplicación para ese entonces y otras para nosotros, hoy, 2000 años después. Lo que Jesús les dijo respecto a la destrucción del templo, por ejemplo, fue cuando vean lo que profetizó Daniel acerca de la profanación del templo, y ustedes no se apresuren para ir a la ciudad, salgan, huyan a los montes. Si dejaron su capa, déjenla ya, olvídense de lo que tienen en la ciudad, huyan a los montes. Lo que hizo el pueblo de Israel fue refugiarse más bien en Jerusalén cuando venía la amenaza de Roma, y lo que hicieron fue ellos mismos morir de hambre por su encierro ahí. Tito, el general romano, sitió la ciudad de Jerusalén y ahí esperó. La gente se moría en sus casas y en sus calles de hambre. Fue terrible. Fueron muchos más los que murieron de hambre por su encierro que los que murieron a espada. Bueno, ellos habían dicho cuando crucificaron a Jesús, su sangre caiga sobre nuestras cabezas. Bueno, se cumplió esto en sucesos terribles del año 70 de nuestra era. El general Tito romano destruyó la ciudad. Y bueno, ¿y qué para nosotros? Jesús habló algunas cosas respecto al final de los tiempos. Dijo, oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos días? Hay personas, funcionarios de estados, no solamente personas, estudiosos, hablan y dicen, el COVID-19 fue creado en laboratorio. Otros dicen, fue plantado en China, fue plantado aquí o allá para hacer daño. Eso es una guerra. ¿Cierto o verdad? Si fuera cosa, invento, imaginario, sería rumor de guerra, a juzgar por las muertes que ha habido por causa del COVID-19. Hemos visto las noticias. El día de hoy es terrible. Bueno, Italia, más de 13,000 muertos. España, más de 9,000. Estados Unidos, más de 4,300. China, gracias a Dios, ahí se detuvo, 3,316. Y está decreciendo la curva de contagiados. China está ayudando ahora a otros con su experiencia y sus conocimientos. México, 1,215 contagiados, muertos, 29. Gracias a Dios que aquí vivimos circunstancias diferentes. Pero no cabe duda que Europa va a quedar devastada en lo económico y en muchos otros aspectos. Los países reciben ayuda, solicitan préstamos, solicitan condonaciones de pago, prórrogas, etc. Muchos cambios van a verse en Europa en las próximas décadas. Países que han apoyado, que han prestado dinero, que han ayudado, lograrán compromisos, acuerdos favorables para ellos. Eso es lo que se hace en las guerras. Acuerdos
Las guerras anteriores, impuestos, tributos, hoy impuestos, recargos por lo que te presté, yo te hice este favor, ahora tú hiciste este acuerdo comercial conmigo, bajo estas condiciones es que pactamos, es que firmamos. España ahorita está confundida, está ante una recesión económica impredecible. Bueno, el primer mundo y el tercer mundo se verá afectado por los compromisos, por los acuerdos, por los préstamos que ahorita se están efectuando. ¿Qué va a ser de nosotros el día de mañana? ¿Quién sabe? Pero Jesús en su profecía nos dijo, no solo guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. ¿Qué quiere decir hambre? En muchos lugares personas van a padecerla. Y los cristianos tendremos que estar orando, Señor, ten misericordia de ellos. Pero Jesús ya dijo que van a acontecer, van a suceder. Los cristianos estamos pasando por prueba ahorita. El cristiano puede encerrarse y decir, me prevengo de cosas materiales, ya no voy ni a la iglesia, veo por televisión la predicación, y puede estar refugiado el cristiano. Bueno, cada quien sabe lo que hace. ¿En qué está tu confianza? En el Antiguo Testamento dice, ellos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en Jehová. Hay cristianos aún que confían en que tienen su alacena llena, están vitaminados, no salen ni al templo siquiera. Bueno, la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que han puesto a Jehová por su habitación. Gracias a Dios por la internet. Esta pequeña reflexión la transmitiré por internet. Lo estamos haciendo, gracias a Dios, desde antes de que tuviéramos esta contingencia. Dios nos movió a ello. Pero el cristiano tiene que poner su confianza en Dios, no en lo que hace, no en que no tengo que salir, sino en nuestro Dios. Porque dice la palabra que van a caer a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no va a llegar. Quiere decir que vamos a estar en el ambiente. Vamos a estar viendo cómo unos caen. Dice, plaga no tocará tu morada, porque la plaga va a tocar muchas otras moradas. Esa es la confianza en aquel que ha puesto a Jehová por su habitación. Que tu confianza esté en Él, no en lo que tienes o puedes, en lo que has hecho o te has previsto. Debemos ser previsores, debemos ser cautos. La palabra de Dios nos exhorta a algo más. Dice, es un largo capítulo, el 24, pero nos pide, entre otras cosas, nos dice que ojalá cuando venga tu Señor te encuentre a ti como un siervo fiel y prudente. ¿Qué es fiel? Fiel es aquel que tiene una fe y que vive de acuerdo a esa fe. Lo que ha dicho con su boca, lo que ha creído, lo que dice la palabra, tal es lo que ha testificado o predicado, tiene que estar ahora en su vida. Dios ha puesto en Dios su confianza. Fiel y prudente. Lo de fiel tiene que ver mi relación con Dios, mi compromiso con Dios, mi fe en Dios, mis promesas, mis pactos con Dios. Prudente tiene que ver con lo que hacemos cada día. La sana distancia, los protocolos de sanidad física, lavarte las manos, tomar agua con frecuencia, tomarte diente de león, té verde, cuántas cosas que son muy favorables, no solo para esto, sino para muchas otras cosas. No es la solución, no es la medicina, pero sí es lo preventivo, es lo menos que podemos hacer para estar mejor ante los virus y ante las infecciones. Toda enfermedad, una simple gripa, no se debe solamente a una cosa u otra. No se debe que traía tapabocas y por eso no me enfermé. No traía y por eso me enfermé. Una simple gripa requiere un ánimo positivo. Dicen los psicólogos y tal vez algunos médicos también que una simple gripa y otras enfermedades se alojan en el organismo cuando el estado de ánimo está decaído. Los doctores cada vez más están de acuerdo. La oración puede alejar la enfermedad. Dice la palabra de Dios, el hombre puede soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Bueno,
que podamos ser ese siervo fiel en su fe, se mantiene en su fe, por su fe vive, confía en Dios y en las promesas de Dios. No deja de ser prudente, hace lo que debe hacer, atiende las indicaciones de las autoridades de salud y de gobierno, pero su confianza está en Dios. Que así sea tu vida, que cuando venga el Señor, ¿cuándo será? Yo creo que muy pronto, nos halle haciendo así, fieles y prudentes, confiando en la promesa de Dios. Dios te bendiga.